Una fecha que demuestra que la unión hace la fuerza. Una vez más, la clase obrera del país conmemora el Día Internacional del Trabajo, momento en que se recuerdan los grandes logros sin dejar de señalar los abusos que en la actualidad algunos patronos mantienen sobre sus colaboradores, expresan los sindicatos. Esta festividad tuvo su origen en 1886, cuando un grupo de sindicalistas estadounidenses decidió demostrar su descontento realizando una huelga que comenzó el 1 de mayo de ese año. Para esa exigencia tuvo duras consecuencias al capturar a 5 de los manifestantes, a quienes enviaron a la horca, convirtiéndose desde ese momento en los mártires de Chicago, cuyo reclamo era exigir una jornada laboral de 8 horas diarias, mismas que rige este campo en la actualidad. Sin embargo, las luchas de la clase trabajadora se extendieron alrededor del mundo y Honduras no fue la excepción, con diversos movimientos, siendo el de mayor peso de la denominada Huelga del 54, que allanó el camino para el reconocimiento de los derechos laborales que llegaron durante el mandato liberal de Ramón Villeda Morales, con el Código del Trabajo, la mayor conquista conseguida hasta ese momento. No obstante, a pesar de que a lo largo de los años se han alcanzado otros logros para la clase obrera del país, los abusos por parte de varios patronos aún persisten, según las cifras del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. En 2022 se presentaron más de 10.300 denuncias por violación a los derechos laborales, siendo las mujeres el mayor número de víctimas, seguido de los adultos mayores, detallan los datos del CONADE. Para este día, las centrales obreras tienen todo listo para marchar con una postura clara contra el proyecto de ley a reforma del Código del Trabajo, exigiendo el precio a la canasta básica. La principal consigna de este año, señala, es el no al trabajo parcial, ya que los líderes sindicales aseveran que este sería un retroceso tras la derogación de la ley de empleo por hora. Cabe señalar que el asesor presidencial José Manuel Zelaya, mediante sus redes sociales, pidió a la resistencia y a todos sus colectivos apoyar las movilizaciones de la clase obrera, como lo han hecho por largos y sentidos años de cruel represión. La patria es para todos, sin explotados, y su liberación está en marcha. Con @Xiomara Castro, presidente en Resistencia, publicó Zelaya. Desde los sindicatos recuerdan que vivimos en un país donde cada año luchamos para la reivindicación de los trabajadores, en un día especial en el que salimos a movilizarlos y a que se busquen mecanismos para favorecer la clase trabajadora. Buenos días, Honduras. Bienvenidos al foro La Entrevista de Canal 11. Este 1 de mayo felicitamos a todos los trabajadores hondureños en este día muy importante que para algunos es celebración y para otros es motivo de protesta, de exigencias de los derechos laborales. Precisamente es la temática del día de hoy, lunes, en el foro La Entrevista. Saludo a nuestros invitados esta mañana porque también tenemos un gran equipo desplazado a nivel nacional que nos estarán dando detalles sobre esta gran movilización que se realiza año con año en el marco del Día del Trabajador. En primera instancia, saludo al abogado Germán Leitzelar. Abogado, buenos días. Bueno, muy buenos días, Fernando. Un saludo a Armando Orellana también. Un gusto compartir este espacio. Esperamos poder dar algunas opiniones que sirvan y que den algún tipo de sustento a nuestra sociedad. Y bueno, me sumo a sus palabras. Felicitaciones a todos los trabajadores de Honduras, a todos los trabajadores del mundo, excepto en Estados Unidos y Canadá, que lo celebran el primer lunes de septiembre de cada año. Pero nuevamente, felicitaciones en este gran día y ojalá que con estas luchas y con el entendimiento social que necesitamos, algún día se pueda encontrar un desarrollo que derrame todo un beneficio a toda la hondureñidad. Sí, también el licenciado en Sociología, Armando Orellana. Buenos días, Lic. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buen día. Gracias, Fernando. Gracias, abogado Leitzelar. Igual, para mí es un placer, ¿verdad? Sobre todo un especialista en los temas laborales y un buen ciudadano. Me parece que este es un buen día para tocar temas
de gran trascendencia, porque realmente la base de la sociedad está en la construcción y en esa capacidad del ser humano, ¿verdad?, para modificar a través de la fuerza de trabajo, ¿verdad?, todo lo que tenemos. La realidad es que el beneficio que se tiene en la humanidad es producto de esa acción transformadora y que muchas veces es desvalorada, ¿verdad?, que durante toda esa historia, y que primero de mayo en Chicago realmente es un evento histórico, pero desde mucho antes es la fuerza de trabajo del ser humano la que ha hecho engrandecer la humanidad. Bueno, le consulto, abogado, en primera instancia, porque en el marco del Día del Trabajador, la presidenta Xiomara Castro, anoche a las 7 de la noche y hoy en repetición a las 7 de la mañana, se ha transmitido una cadena nacional, un mensaje a los trabajadores hondureños y también un mensaje sobre lo que ha venido insistiendo sobre conspiraciones y otros temas que intentan dañar al actual gobierno. ¿Qué opinión le merece en primera instancia esto manifestado por la presidenta? Bien, en relación a lo manifestado por la señora Presidente, pues primero que nada, pues está jugando su rol. Creo que comentábamos ante pantalla aquí previamente que qué bueno que está apareciendo, qué bueno que ya la señora Presidente tiene más presencia, se le escucha más y con el respeto debido y sin pretender estar aquí incordando con situaciones, siento que se viene dando una injerencia demasiado directa desde el sector gubernamental en la celebración de los trabajadores, que yo insisto, que bien que haya buenas relaciones entre el gobierno y los trabajadores, sin embargo, creo que tener un rol tan protagónico no es adecuado, porque al final el Día Internacional de los Trabajadores es de los trabajadores, no es del gobierno. Entonces, ese es el único señalamiento que yo haría, porque todos los demás elementos pues giran alrededor de las mismas situaciones que ya hemos venido escuchando, que si las conspiraciones, etcétera. No, yo reitero, como hondureño, nadie puede estar aquí en contra de ningún gobierno, excepto para señalar las cosas que de alguna manera se estén haciendo de manera inadecuada, porque es el gobierno de Honduras y cualquier gobierno que fracase hace que fracase toda la hondureñidad y a nadie le interesa eso. Entonces, fuera de ese aspecto que tiene que ver con una pequeña injerencia, siento que deben distanciarse porque incluso, bueno, no lo digo yo, si ustedes escuchan las distintas intervenciones de los líderes sindicales, hay personas que están a favor, hay personas que están en contra, y eso ¿qué genera? División, y no necesitamos división. El movimiento sindical, así como cualquier movimiento de cualquier naturaleza, debe estar unificado. Y como comentario final, la parte que más preocupa es que ya tenemos suficientes ejemplos en nuestro país de cómo la politización de cualquier cosa termina dando al traste con las cosas. Entonces, creo que sería funesto que la politización termine dañando un movimiento obrero que es fundamental para el desarrollo de cualquier país, porque como lo dijo el compañero Orellana, es a través del trabajo que la humanidad ha desarrollado todo lo que tiene hasta el día de hoy. Sí, licenciado Armando Orellana, este discurso o cadena nacional de la presidenta Xiomara Castro. Bueno, me parece que sí, los elementos fundamentales planteados son elementos de denuncia, ¿verdad?, de lo que ha venido ocurriendo a través de la historia. No se puede negar que durante más de un siglo, ¿verdad?, las luchas de los trabajadores pues han sido en gran medida reprimidas, y son pocos los momentos de la historia, en el caso concreto de Honduras, en los que se tiene ese aliento de victoria. Lo que decía nuestro paisano Ramón Amaya Amador, ¿verdad?, el camino de mayo es el camino de la victoria. Y yo creo que ese camino de mayo lo ha descrito de forma muy clara, en la cual son las fuerzas sociales, ¿verdad?, que unidas pueden transformar y modificar un sistema de injusticia, un sistema de explotación que lo tenemos en esa historia durante el enclave minero, luego los grandes apoyos que hicieron los gobiernos conservadores, ¿verdad?, a las concesiones bananeras, que todavía tenemos esas secuelas. Entonces, me parece que hace un recorrido histórico, y luego también, ¿verdad?, la crítica que se le hace al gobierno con ese vínculo con, sobre todo, las clases excluidas y explotadas en el país, movimiento indígena, movimiento obrero, movimiento de mujeres,
¿verdad? Los jóvenes, etcétera. Yo creo que este llamado también es un llamado pues, de apoyo en circunstancias en las cuales es evidente, obviamente, que frente a esas decisiones que se han tomado, el tema de revertir las sedes, el tema de revertir una ley de empleo por hora, obviamente, ¿verdad? Se requiere, desde mi punto de vista, ese llamado de apoyo a estos sectores. Aunque hay que reconocerlo, ¿verdad? Que no hay una posición radical en contra de los empresarios. Lo que hemos visto a través de la historia es que los gobiernos han sido aliados del COET, ¿verdad? El COET prácticamente ha estado en casa presidencial, vinculado, muy cercano, y en el caso concreto de Honduras, lo reciente es el gobierno del expresidente Manuel Zelaya, ¿verdad? Cuando abrió las puertas prácticamente a las organizaciones populares y asumió lo que se ha calificado desde algunos analistas de la política, sobre todo los politólogos vinculados a sectores conservadores, el populismo. Y si recordamos una imagen, es Perón. Yo estaba revisando algunos datos, ¿verdad?, donde la experiencia que aquí se señala de acompañar y de discursar incluso, ¿verdad?, en los 1 de mayo se replican solamente en estos casos de Argentina y obviamente en los países socialistas. Entonces, me parece que pues incluye elementos de denuncia, repito, ¿verdad?, y ese llamado de apoyo al movimiento social, al movimiento obrero, que realmente es muy poco los momentos históricos en que ha tenido ese apoyo, y hay que reconocerlo. Este gobierno pues ha dado algunos pasos significativos. Sin embargo, las condiciones de vida de la clase trabajadora en este país siguen en una situación precaria, ¿verdad? Tenemos casi un 70% de población viviendo en pobreza, cerca de un 50% viviendo en pobreza extrema. La migración sigue yéndose hacia el norte, ¿verdad? Las situaciones de trabajo que se presentan son precarias. Hay situaciones en las cuales el sector obrero, ¿verdad?, en la zona norte como en el centro del país, tiene una situación lamentable, producto de salarios precarios, ¿verdad?, y maltratos laborales en diversas áreas, no solamente en los sectores urbanos, sino en el sector rural, por lo que han tenido que recurrir en muchos casos a la migración. Sí, en años anteriores, antes del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, era normal ver que el Partido Libre se metía de lleno el 1 de mayo a estas manifestaciones. Hoy vemos a muchas personas quienes dicen que en la actualidad hay atropellos laborales. Abogado, ¿no se pensó ver esto en un gobierno de Libre? Sí, bueno, los atropellos laborales se han venido dando, y coincido plenamente con el amigo Orellana en el sentido de que eso es algo que se debe controlar definitivamente. Mire, todo el tema del derecho del trabajo gira alrededor de dos elementos. Es la convivencia del capital con el trabajo, y que esa convivencia del capital con el trabajo produzca suficientes réditos para que todos los que son partícipes en esta actividad reciban lo que le corresponde, que el trabajador tenga una remuneración correcta de acuerdo a su esfuerzo laboral, que tenga las condiciones para una dignidad y una vida básica buena, y el tema del capital, que tenga la suficiente retribución para que la actividad económica no se detenga y que pueda seguir reinvirtiendo y que se vuelva autosostenible. ¿Cuál es el error? Que en determinado momento esa parte del capital se desvía plenamente y se convierte en un acumulado que algunas personas quieren tener para tener poder económico, y a través de este poder económico someter a determinadas personas a sus albedríos. Sin embargo, creo que es bien importante hacer un pequeño análisis de todo lo que es el desarrollo así de la actividad laboral. ¿Qué se celebra el día de hoy? El Día del Trabajo, que es en conmemoración de los mártires de Chicago, que fueron estos trabajadores que fueron asesinados, ¿verdad?, sin ninguna razón, porque estaban peleando por una condición de una jornada de 8 horas. Eso era todo, y eso implicó la muerte de personas. Bueno, esto genera todo un condicionamiento social donde hay un entendimiento ya de la clase trabajadora sobre esta lucha. Se fuerza esto, se llega, se consigue la jornada de 8 horas, y esto consolida una cantidad de cosas alrededor de esto. Sin embargo, creo que es importante que valoremos esto.
¿Qué ha sido el desarrollo del trabajo a lo largo de la historia? Primero, antes de la revolución industrial simplemente existía el trabajo manual, ¿va? En el cual las personas trabajaban con toda su fuerza corporal. Luego viene la revolución industrial, que es cuando se produce lo que llamamos la mecanización del trabajo, donde aparecen una serie de máquinas de combustión interna y una serie de cosas con lo que la producción se vuelve más eficiente. Luego tenemos el ingreso de la electricidad, luego tenemos el ingreso de la informática y luego tenemos al día de hoy lo que es la revolución industrial, que tiene que ver más que todo con la digitalización de los procesos. Esto hace que tengamos que ver el mundo del trabajo de maneras muy distintas. Por ejemplo, ¿qué le decía yo a un dirigente sindical el otro día que teníamos una plática en un lugar? Por ejemplo, la lucha del salario mínimo, que es totalmente válida, por supuesto, que todo mundo debe aspirar a un tema de salario mínimo. ¿Sabe cuál es el problema que tenemos con el salario mínimo? Que cuando dicen el salario mínimo, todo mundo empieza a sacar la calculadora y empieza a pensar cómo va a ser para pagarle a los trabajadores el mínimo que dice la ley. Y el mínimo no debería ser eso. El mínimo debería ser un mero referente y que ojalá todas las personas pudieran tener un salario que supere el salario mínimo. Pero para poder superar ese tipo de condiciones, tenemos que tener una cantidad de cosas sumadas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando le aumentan el salario mínimo actualmente? No dura ni los 2 minutos que se tardan en anunciarlo, porque de inmediato viene una vorágine de precios y de ajustes económicos que hacen que el poder adquisitivo de ese salario mínimo desaparezca casi de inmediato. Entonces, ¿qué sucede? Cuando suma usted el hecho de que posiblemente solo un 20% de la población goza efectivamente del salario mínimo, cuando se da cuenta que un 80% de la población ni siquiera recibió el aumento del salario mínimo, pero sí recibió el impacto de toda esa vorágine económica que genera alrededor de la forma en que este mecanismo está implementado, entonces resulta que lo que estamos generando son condiciones cada vez más nefastas para la clase obrera. Entonces creo que es muy importante que entre las luchas que hay, y lo digo con todo respeto, no es algo que nos competa, pero debe lucharse por el poder adquisitivo del dinero que se gana. Debe lucharse porque, como bien lo decían algunos dirigentes, los escuché hoy en la mañana, debe haber un control de la canasta básica, debe haber una política de inversión que genere más empleo. El tema de la ley de salario por hora, ¿verdad?, que se ha discutido tanto, yo vuelvo a reiterar aquí, no es un tema de defender una ley u otra, sino que era simplemente un paliativo que puede servir siempre y cuando se administre adecuadamente, porque la otra parte que creo que debe exigir la clase trabajadora es que haya un mayor seguimiento al tema de las violaciones de los derechos de los trabajadores, porque estamos claros que hay montones de empresas que están violentando los derechos de los trabajadores cada día. Pero lo que no hay es un seguimiento ni una cultura de llegar hasta las últimas consecuencias y sancionar a las personas que están perpetrando estos actos. Creo que mientras no se logre consolidar una cultura de respeto a la ley y sobre todo una cultura en la cual el gobierno a través de distintas instancias pueda dar un adecuado seguimiento a estas cosas y sancionar de manera efectiva todas estas cosas, las luchas de los trabajadores siempre van a quedar a medias. Y no es justo que luchas que se han ganado con sudor, con sangre, con temas como la revolución industrial, con temas como los mártires de Chicago, con temas como nuestra huelga de 1954 y todos los movimientos obreros del país que merecen toda nuestra valoración y aplauso, no es justo que todo eso termine disuelto ahí solo porque el gobierno no logra desarrollar una verdadera forma de dar seguimiento a los que incumplen todas estas conquistas. Sí. Licenciado Orellana. Bueno, mira, yo quiero aclarar algunas cuestiones sobre lo del 1 de mayo, que es importante. Si recordamos, ¿verdad? Muy bien lo ha dicho el abogado Leiser Lara, el tema de cómo ese proceso de la revolución industrial modifica, ¿verdad?, el orden social. El trabajo artesanal, ¿verdad?, se traslada a ser a través de la fábrica, ¿verdad?, donde realmente se reproduce esa fuerza de trabajo, pero que lamentablemente el producto de ese trabajo no va a manos del artesano,
del que estaba realizando la obra o del que está realizando el trabajo, sino que es propiamente de una clase social, como se ha hecho en ese siglo XIX, también una denuncia, y yo creo que el pensamiento social dio un salto cualitativo, incluso sirve para modificar y transformar el derecho laboral, ¿verdad? Porque antes de ello pues no había, y es hasta inicio realmente del siglo XX, donde se transforma y se le da forma propiamente a este derecho social. Antes de ello, entonces, lo que teníamos, ¿verdad? Si me permite, prácticamente lo consolida. Lo consolida, correcto. Sí, así es. Entonces, son esas luchas en las cuales, en primer lugar, lo que está es un sector obrero, ¿verdad?, que está enfrentando al capital, a la explotación exagerada, Gerardo, ¿verdad? Hay jornadas que incluso en Europa, ¿verdad?, me tocó vivirlo, el sol desaparece hasta 11 de la noche, ¿verdad? Entonces el patrón supuestamente cuando pagaba el salario, ¿verdad?, que es el valor supuestamente de la fuerza de trabajo por la cual era contratado un obrero, lo explotaba durante cantidades de horas. Frente a estas situaciones, los obreros rechazaron, ¿verdad? Hay diversos en esa historia del movimiento obrero acciones que realizaron, incluso, ¿verdad?, los famosos cartistas en Inglaterra, ¿verdad?, que es una carta que le envían al rey para que mejore las condiciones de la clase trabajadora. Hay otras formas, como en Francia, ¿verdad?, el ludismo, donde los trabajadores frente a esa situación de explotación ven como enemigo a la fábrica y le comienzan a incluso a boicotear o hasta prenderle fuego en algunos casos, ¿verdad? Y van a surgir movimientos ideológicos de acompañamiento a esta lucha de la clase obrera, como es el anarquismo y la teoría marxista. Recordemos, ¿verdad?, que Marx dedica su vida, Carlos Marx, ¿verdad?, dedica su vida a demostrar de alguna manera que el sistema capitalista es injusto, que existe una explotación, ¿verdad?, y que a través de la historia lo que ha provocado realmente los cambios es la lucha de clases. La lucha de clases desde la comunidad primitiva que realmente se desintegra y que se conforma. El esclavismo, donde incluso el ser humano pierde hasta el derecho sobre su cuerpo, mucho más con respecto al producto de su trabajo. Y luego la otra etapa, que es el feudalismo, ahí donde está, al interior del feudalismo, donde surgen las relaciones capitalistas. En el feudalismo tiene que pagar, ¿verdad? Y todavía se da en el agro nuestro, se da, hay algunos grandes terratenientes que le rentan un pedazo de tierra y le dicen, bueno, vos tenés que pagarme dinero. Y eso lo conozco, incluso de algunos parientes, ¿verdad?, que tiene que pagarle durante el año una cantidad de dinero. Lo que ocurre en el sistema capitalista es que no tiene nada. El trabajador que huye del campo y llega a la ciudad, ¿verdad?, llega a vender su fuerza de trabajo. Entonces las condiciones, ¿verdad?, son totalmente inhumanas en cuanto a que no tienen ni vivienda, no tienen un lugar de refugio y están expuestos a convertirse en ese ejército industrial de reserva que vende por lo que le dé. Entonces, frente a esas situaciones surgieron la lucha de los obreros. Primero, ¿verdad?, el traudionismo, que es la lucha por organizarse colectivamente como sindicatos. Por eso, al final del manifiesto del Partido Comunista, Marx dice, proletarios unidos, y esa unidad la vemos en esas manifestaciones, ¿verdad?, donde el anhelo y de luchar todos en conjunto, porque aquí dijo el abogado algo, no hay esa coherencia de los gobiernos de hacer una vigilancia, si pudiéramos utilizar el término, crítica a la violación a los derechos humanos, ¿verdad?, de los patronos. Hay atropellos, incluso, ¿verdad?, cuando me refiero a esa historia del país, que está en novela, pero realmente es un relato. Amaya Amador lo describe en Prisión Verde y en muchas obras más, las formas, ¿verdad?, inhumanas en cómo trataban a los trabajadores. Y no solamente es en esa época, reciente, hace algunos años, incluso con abogados laboralistas que trabajaron con el padre de mi querido amigo, ¿verdad?, me relataban en algún momento cómo un dueño de una fábrica, voy a poner el nombre de la fábrica, no del personaje, ajá, de confites, ¿verdad?, en determinado momento, ¿verdad?, de ciertos desacuerdos con trabajadores, llamó a trabajador a su oficina y lo agarró a trompadas. A ese extremo llegaron y jamás fueron llevados, pues, a juicio este tipo de patronos. Entonces, me parece que lo que hay que revisar es realmente esos principios que se van a ir construyendo en la medida en que las luchas del movimiento obrero, que ahí es realmente un iceberg, ese 1 de mayo, ¿verdad? Recordemos que estos mártires de Chicago, estos 8 que son llevados a la horca, ¿verdad?, están representando luchas acumuladas de otros sectores del mundo, pero que ahí realmente se pone en evidencia la actitud del patrono.
la miseria, como dice también Víctor Hugo, ¿verdad?, en sus novelas, donde realmente ese reclamo por mejores condiciones y resarcirse, lo que ha planteado Carlos Marx, ¿verdad?, una parte de la plusvalía, porque el trabajo central de Marx en esa obra El Capital es demostrar que la riqueza del capitalista no sale de forma mágica, sino de robar, ¿verdad?, el excedente de trabajo de la clase trabajadora. Entonces, a esa aclaración es que los movimientos políticos, tanto el marxismo como el anarquismo, no el que se concibe, ¿verdad?, como una cuestión de desorden, sino político e ideológico, acompañan los movimientos obreros durante inicios del siglo XX. Posteriormente vamos a tener otras corrientes, lo que se ha calificado del populismo, incluso en Inglaterra el laboralismo, ¿verdad?, que se pone del lado de la clase trabajadora, como las posturas que surgirán después de la revolución bolchevique en la Unión Soviética, donde abiertamente el Partido Comunista o los partidos marxistas asumen, ¿verdad?, un respaldo a la clase trabajadora. Y por eso vemos en 1 de mayo en Cuba, o lo vimos en la Unión Soviética, o lo vamos a ver en China, que el desfile, ¿verdad?, está acompañado porque se asume y se presume que esos partidos son partidos de clase. Lo que se ha querido negar en las últimas décadas es esa lucha de clases que, lo plantea muy bien esta teoría, se divide en lucha económica cuando reivindica mejores condiciones económicas, o sea, mejoras salariales, pero hay una lucha política por, en la ley, en los parlamentos, lograr legislación favorable, como la que está comentando el abogado, incluso que yo creo que es un logro que se le atribuye generalmente al Partido Liberal, ¿verdad? Pero es ese mayo del 54 el que va a ir acumulando fuerzas y presión para que en el gobierno de Villeda Morales se apruebe el Código del Trabajo, ¿verdad? Entonces sí me parece a mí que hay varias perspectivas cómo podemos ver el fenómeno, pero en esencia seguimos viendo una situación precaria de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Cuando nosotros vamos a las maquilas y observamos a esas mujeres, viven en situaciones precarias, realmente tienen a veces que salir, ¿verdad?, a buscar otras formas de vida después de salir de la fábrica, porque esos salarios tampoco resuelven los problemas de vida de ellas. Sí, bueno, vamos a ir con nuestras señales en vivo en este 1 de mayo, Día del Trabajador. Les mostramos también a nuestros invitados ya la presencia de trabajadores. Primero vemos en la parte de arriba y en el sector de la granja, precisamente vamos a ir en vivo con nuestro compañero René Amaya. ¿Cómo está el ambiente hoy, 1 de mayo, en el barrio La Granja, cuando ya los trabajadores se alistan para esta marcha o movilización? René Amaya, adelante. Bien, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, hoy sí está completamente repleto en esta zona donde nosotros nos encontramos por parte de los trabajadores, miembros del sindicalismo, centrales obreras, que han llegado desde hora muy temprana, y a eso de las 8 de la mañana, 8:30, estará comenzando, pues básicamente, o mejor dicho, sí, como a las 8:30, estarán saliendo con dirección hacia el Parque Central. Ahí se espera, se nos ha informado la presencia del coordinador del Partido Libertad y Refundación y actual ministro, asesor presidencial, don José Manuel Zelaya Rosales. Se estará incorporando en esta manifestación de los trabajadores y terminarán los discursos en el Parque Central. Hemos podido apreciar la presencia también de algunos diputados al Congreso Nacional afines al Partido Libertad y Refundación, a don Rafael Alegría, miembro de las centrales obreras como don Benjamín Vázquez y del sindicalismo hondureño, que están aquí presentes vestidos de rojo, de blanco, de anaranjado, de azules y verdes, representando a cada una de las instituciones a la cual forman parte de ellos. Por ejemplo, lo que antes era el SANA, es decir, ahora es UMAP, andan de azul, vean ustedes, ahí los tienen a través de esta pantalla. Los que elaboran para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica más al fondo andan de un verde tierno. Y más al fondo también andan de un color verde oscuro. Es decir, vamos a ver, Evo, si podemos tener retorno. Y así la gran cantidad, otros de blancos que laboran en las instituciones del Estado. Hay una buena cantidad, pues se habla que ahora, bueno, la presidenta de la República esperan que dé respuesta a una serie de demandas
que tiene que ver con la clase trabajadora, de nuestro país. Vamos a ver si podemos llevar algunas reacciones. Amigos, ¿desde qué hora está por acá? No, vengo llegando, ahorita vengo ya. Llegando, ¿y qué tal? ¿Cómo mira el ambiente? Oh, se mira muy bueno, se mira bien. Ahora, a exigir a la presidenta y a que cumpla con algunas peticiones de la clase trabajadora. Correcto, aquí esa es la idea, manifestarnos para eso. Ya. Y todo el ambiente está muy bonito, en orden, ¿verdad? Sí, se mira muy bien ordenado, sí. Bueno, muchas gracias, Evo. Vamos a ver, ya hoy que tenemos retorno. Por acá vemos, doña Orbelina está por acá, ¿verdad? Permítame que estamos en directo, Orbelina. Tiempo no verla, un placer saludarla. Después de tantos años aparece por esta zona. Gracias, no, siempre estoy lista. ¿Cómo mira tú este ambiente? Uy, ni quiera Dios, es una alegría completa, una emoción, ¿verdad? Como está el pueblo, la llama está viva todavía de libre. Estamos en el poder y no nos vamos a desgastar porque doña Xiomara tiene grandes planes para este pueblo. ¿Cómo miró el discurso, doña Orbelina, de anoche de la presidenta? Excelente, excelente el discurso, un discurso revolucionario y de la mano con el pueblo, como ella ha prometido siempre por la mujer y por los pobres. Ahora trabajar para cumplirle al pueblo, ¿verdad? Claro, en eso estamos todos los activistas, los colectivos que tenemos en los barrios, en las colonias, en los territorios. Yo soy coordinadora del territorio 15. Bueno, Luarque. Sí. Ahora, ¿va a ser el recorrido hasta el Parque Central? Sí, vamos a hacer el recorrido, no nos cansamos, la lucha es constante y vamos para adelante siempre y esperamos que el pueblo le responda a doña Xiomara, sosteniéndola en el poder durante estos 4 años para los cuales fue electo y vienen cosas mejores. No nos desanimemos, ánimo pueblo, porque estamos en el camino correcto. Muchas gracias, doña Orbelina, qué placer saludarla. Gracias, hermano. Bueno. Muchas gracias. Doña Orbelina Navarro, que también tenía tiempo de no verla, pero se ha hecho presente en esta celebración del Día del Trabajador, hoy 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, donde se celebra en todo el mundo y hemos podido apreciar mucha seguridad también en las inmediaciones donde estará este recorrido aquí en la capital de la República. Pero ¿cómo está la ciudad de San Pedro Sula? Compañera Valeria, voy con usted, adelante. Buenos días, compañeros, en los estudios principales. En estos momentos me encuentro con Joel López, presidente de la FIT. Muy buenos días. ¿Cuáles son los principales temas en esta agenda? Bueno, muchas gracias por la entrevista. La verdad que este 1 de mayo tenemos muchas demandas, principalmente aquellas que atentan contra el derecho de los trabajadores, como ser la reforma al Código 328 del Código del Trabajo que quiere introducir Villeda Bermúdez al Congreso. Me parece que eso es nefasto porque ya tuvimos 10 años de vigencia de la ley de empleo por hora y lo que nos dio como resultado de esa ley es mayores niveles de migración, mayor informalidad en el trabajo, más pobreza y la gente, los ricos se hicieron más ricos. Entonces esa ley para nosotros fue nefasta y volver a revivir ese drama nosotros no queremos volverlo a vivir. Por otro lado, otra de las demandas es que nosotros estamos como sector trabajador, estamos de acuerdo en que todos los sectores tenemos que tributar en el país, porque los pobres, nosotros los trabajadores, todos tributamos. Sin embargo, hay una clase económicamente que se ha hecho millonaria con solo las exoneraciones y entonces ellos tienen que tributar igual que nosotros. ¿Qué hace diferente este año a los otros anteriores? Bueno, mire, antes nosotros teníamos un gran temor de que nos vinieran a gasear, que nos vinieran a garrotear. Ahora, por lo menos, eso no existe ningún temor y por eso llamamos a los trabajadores que no tengan ningún temor y que vengan a protestar en aquellas cosas que le están haciendo mucho daño. Muchísimas gracias. Bueno, es importante mencionarles que este día se esperan alrededor de 15.000 personas y 70 sindicatos, pero desde la zona norte del país hacemos un contacto con nuestra compañera Gisela Cáliz desde Tegucigalpa. Gracias, buenos días compañera, allá en San Pedro Sula. De inmediato vamos a escuchar a Juan Barahona. Él es presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras. Legislados a través del Código del Trabajo. Hoy
no podemos nosotros ignorar esta fecha y dejar de salir a las calles. Siempre los trabajadores hemos salido a la calle, aún en los peores momentos de represión, hemos estado en la calle los 1 de mayo. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño en este día tan importante? No, que seguiremos luchando y siempre esperamos ir cambiando esta sociedad que la clase trabajadora aporta a diario su fuerza de trabajo y aporta las ganancias para los empresarios, pero que hoy, que estamos en otro momento, esperamos que la sociedad vaya mejorando a favor de los trabajadores. Escuchaban a Juan Barahona, él es el presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores, pero de inmediato vamos a escuchar a las personas que ya están listas para incorporarse a esta marcha. Buenos días, ¿a qué sindicato pertenecen y qué representa para usted ser parte de esta movilización? Buenos días. Buenos días, somos del Colprosuma, seccional número 1 de la Junta Central Educativa y estamos hoy aquí pues para hacer prevalecer y defender nuestros derechos. Esa es la consigna de hoy, que el magisterio se debe respetar los derechos que se han violentado por tanto tiempo, ya es hora. Un gremio que sin duda durante años ha luchado por sus derechos en las calles. Por supuesto, por eso pertenecemos a él, porque nuestro colegio es grande y siempre ha luchado por el bienestar de sus afiliados. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar escuchando a otras de las personas que también van a participar de esta marcha. Buenos días, si nos cuenta ustedes a qué sindicato pertenecen. Usted, pero van a participar en la marcha. Sí, vamos a participar, pero no somos de... ¿Qué significa para usted este día? No, mejor con ella, con ella. Si nos explica qué significa para usted este día de conmemorativo al trabajo. Ay, no. Bien, vamos a continuar con otras personas que también están incorporadas aquí en esta marcha que está previo a comenzar. Buenos días, si nos explica qué significa para usted estar incorporado ya cuando en pocos minutos va a dar inicio a esta marcha. Bueno, es un día muy importante porque se está celebrando los derechos que ha adquirido el trabajador a través de la historia. Entonces, es muy importante porque 8 horas laborales y entre otros derechos que ha ido adquiriendo en el camino. ¿Usted es primera vez que participa o ya lo ha hecho en años anteriores? Muchos años anteriores. Sí. Buenos días, señor. Si nos cuenta usted cuántos años tiene de estar participando en estas marchas conmemorativas al Día del Trabajo. Pues con el sindicato es primera vez, pero anteriormente, los años anteriores, a pesar de no tener un trabajo estable, siempre lo hacía. ¿Qué representa para usted este día que se conmemora el trabajo? La verdad es un honor para todos los que nos dedicamos a llevar el sustento a la casa, ¿verdad? Bien, muchas gracias. Ya ha dado inicio en este instante esta marcha conmemorativa al Día Internacional del Trabajo, encabezada por la dirigencia sindical que va en la parte principal de esta marcha. Vamos a continuar escuchando aquí las consignas de las personas que participan. Buenos días, señor. ¿Qué significa para usted este Día Internacional del Trabajo? Estamos contentos, estamos celebrando el Día del Trabajo, que es una libertad que tenemos todos y cada uno a nivel internacional, luchando y haciéndole peticiones al gobierno de seguridad, de trabajo, salud, educación. Esa es nuestra exigencia y un salario justo para toda la clase trabajadora. ¿A qué sindicato pertenece? Con mucho orgullo pertenecemos al sindicato de CIT, CIT. Bien, muchas gracias. Vamos a continuar escuchando a otras de las personas que también forman parte de esta marcha que ya ha dado inicio. Buenos días, si nos cuenta a qué institución pertenece y qué significa para usted estar incorporada en esta marcha. Buen día, somos de la institución del INAVI, menores infractores, y estamos marchando aquí porque nos queremos identificar como empleados, como el Día del Trabajador que soy. Bien, muchas gracias. Eso es lo que ocurre a esta hora de la mañana aquí en el Boulevard Comunidad Económica Europea, escenario desde donde da inicio esta marcha de los trabajadores
conmemorativa al Día Internacional del Trabajo. Este es mi reporte, vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Buenos días, gracias Gisela, gracias a Valeria García, gracias a René Amaya por darnos a conocer lo que está pasando este 1 de mayo de distintos puntos. Ya Valeria nos informaba allá en San Pedro Sula que estaba todo listo, pero vemos una gran cantidad de hondureños, de trabajadores, también aquí en la capital de la República, en el barrio La Granja, en esta celebración del Día del Trabajador. Continuamos en el foro, la entrevista de Canal 11. ¿Qué tal le ha parecido al licenciado Armando Orellana esta movilización, las consignas y las exigencias por parte de todas estas personas que están participando en una gran movilización del 1 de mayo? No, yo creo que entusiasma ver realmente ese deseo de expresar de alguna manera, ya sea insatisfacción o de repente lo que se planteó, ¿verdad?, con la cadena, la perspectiva de apoyo a aquellas medidas que obviamente benefician a los sectores trabajadores. Aquí hay una cuestión que desde un punto de vista crítico hay que verla también, ¿verdad?, que el 1 de mayo es, como diría Max Weber, en términos de sociología, sobre la acción social, que hay acción social con arreglo a un fin, un propósito concreto. Podría ser la huelga que pide X cantidad de aumento, pero el 1 de mayo a veces se vuelve esa acción social con arreglo a una tradición, prácticamente como a una procesión. Lamentablemente, desde esa perspectiva crítica, ¿verdad?, decimos se queda simplemente en un 1 de mayo, pero yo creo que debe verse como una vitrina de esas situaciones o de esos planteamientos, porque a veces sectores obreros no tienen acceso a la prensa, a la televisión, para expresar, ¿verdad?, de alguna manera sus opiniones sobre sus puntos de vista, y entonces ahora lo está haciendo con entusiasmo, ¿verdad?, los sectores trabajadores frente a situaciones que yo creo, ¿verdad?, que son difíciles, producto de la situación que ha ocurrido en los últimos años y sobre todo después de la pandemia, después de los gobiernos que hemos tenido de esos 13 años, pero también, ¿verdad?, de las catástrofes y la situación económica a nivel mundial, pero además de esas políticas que ha venido implementando el modelo neoliberal, que ha deteriorado paulatinamente las condiciones de vida de los trabajadores. Entonces sí es importante, ¿verdad?, esa capacidad de movilización, ver esa otra perspectiva, que hay entusiasmo, que hay deseo de hacer presente las demandas, las exigencias, ¿verdad?, del trabajador en sus diversas manifestaciones, porque cuando hablamos de la clase trabajadora no solamente debemos pensar en ese trabajador en la fábrica, ¿verdad?, está el obrero también de servicios que está en un banco, puede estar en un hotel, o el pequeño empresario, ¿verdad?, que de alguna manera está haciendo labor y que también tiene demandas y que pueden ser presentadas en este 1 de mayo. Me parece que es fundamental, ¿verdad?, que nos demos cuenta que es un espacio importante, ¿verdad?, para hacer ver y visibilizar esas demandas. ¿Cuáles son las diferencias cuando estaba el Partido Nacional, por ejemplo, en el gobierno? Usted decía que ahora ya no hay gas, pero ¿quiénes son las personas que están, por ejemplo, participando hoy en estas marchas? Bueno, mire, yo quiero insistir, ¿verdad?, y lo reitero con todo respeto. Yo no sé si yo entendí mal, pero ahí vi un tuit del expresidente Zelaya donde estaba ordenando prácticamente a los colectivos de Libre para que se movilicen a este movimiento. Segundo, escuché luego un lineamiento por ahí donde son los colectivos de Libre los que van a llevar la bandera y los que van a ir al frente de la marcha. Yo repito, no es un tema... Está, mire, abogado, la resistencia y todos sus colectivos debemos apoyar las movilizaciones de la clase obrera como lo hemos hecho por largos y sentidos años de cruel represión. La patria es para todos, sin explotados, y su liberación está en marcha con Xiomara Castro, presidenta en Resistencia. Perfecto, a mí me parece fabuloso como mensaje, pero de eso a que le roben el protagonismo a los trabajadores. Yo repito, esta es una celebración de los trabajadores, me parece muy impropio que los colectivos y todo sean los que lleven la voz cantante, porque le están robando la celebración a todos los trabajadores de Honduras. ¿Qué le digo? ¿Qué va a ser lo siguiente?
van a hacer la Semana Santa y vamos a crucificar al presidente en vez de Cristo. ¿Qué va a ser lo siguiente? Vamos a robarnos la Navidad y vamos a poner al presidente vestido de Santa Claus. No, yo creo que hay cosas que se deben respetar. No le podemos robar el protagonismo a algo que es de la clase trabajadora y no de la fuerza gubernamental. Reitero, el gobierno, si se va a llevar bien con la clase trabajadora y va a apoyar, como decíamos tras cámaras con usted y con el amigo Orellana, ¿cuál es el rol fundamental del gobierno? Que se desarrollen todas las formas adecuadas para no llevar a la violación del Código de Trabajo y de cualquier otra ley que desarrolle algún derecho para los trabajadores. Eso es el papel del gobierno, evitar que empresarios abusen de las leyes, que abusen del código, que abusen de las exoneraciones de impuestos, porque lo que necesitamos es un orden jurídico donde se respete la ley. Yo quiero comentar algo sin hablar de nombres específicos, porque no se trata de eso, hablamos de los hechos concretos. Yo sé de primera mano de personas que dedicaron su vida al movimiento obrero como asesores legales, como personas que apoyaban al movimiento, y que sé que debido a que no eran parte directa del movimiento obrero, pero que lo apoyaban, jamás se fueron a meter a las marchas porque respetaban el espacio de ellos. Entonces, yo insisto, si de alguna manera nos empezamos a infiltrar, la politización de estas cosas puede generar un gran conflicto. Ya he oído yo la división de los distintos dirigentes sindicales en este momento, que dicen que el gobierno no debe estar ahí, otros dicen que sí, otros dicen que no. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está empezando a traficar con algo valiosísimo, que es la ideología de la clase trabajadora, en la formación que esta gente debe tener en el sentido de ser conscientes de que es una lucha propia y que se la van a ganar con su propia lucha, no porque se la vengan a dar así de regalado, porque lo van a comprar con conciencias, etcétera. Yo creo que es un tema complicado en el sentido, repito, de robarle a los trabajadores algo que es propio de ellos. A mí eso me da mucha tristeza porque, repito, la politización de todas las cosas en el país ha dado al traste con muchas cosas, y que demos al traste con una cosa tan importante como la conciencia de los obreros en cuanto a sus luchas y sus derechos, me parece que es peligroso para la nación. Gerardo Ramos está en vivo desde el Progreso y Oro a esta hora de la mañana en el Foro La Entrevista. Seguimos dándole cobertura a la celebración del Día del Trabajador. Adelante, Gerardo. Muchas gracias, compañeros. En los estudios principales, efectivamente, nos encontramos en este momento en el Progreso Lloro, donde las personas se siguen acercando a una de las vías principales de la ciudad bonita, como es reconocida a nivel nacional. Tratamos de indagar un poco, porque acá también están alzando la voz, mencionando tres factores importantes: la alza de la canasta básica, el desempleo y la falta de los derechos laborales de algunas empresas en la zona norte del país. Hablamos así de forma rápida con algunos representantes y organizadores aquí en la ciudad. Ustedes desde muy temprano se han acercado hasta este lugar. Claro, estamos desde temprano y seguimos haciendo el llamado a los compañeros para que sigan sumando. Ya pronto se arranca de aquí a la ciudad del Progreso y bueno, esperemos que la gente siga manifestando y siga viniendo. Aprovechando que estamos en directo, ¿cuál sería este alzar la voz? ¿Cuáles serían los elementos principales que ustedes están tocando acá? Fíjate que aquí hay gente manifestando que se apruebe la ley de justicia tributaria. También está que se avanza en el sistema de educación y sobre todo la alfabetización en el país, porque hay muchos compañeros que todavía no han tenido acceso a la educación, pero también educación de calidad. También hay compañeros manifestando porque hay una universidad pública y presencial aquí en la ciudad del Progreso. Es una de las manifestaciones acá, y también rechazando la nefasta ley de trabajo parcial, a tiempo parcial. Así que hay varias consignas, pero esas están aquí ahorita manifestándose. Muchas gracias. ¿Su nombre cuál es? Joel Almendares, secretario general de la CUT. Muchísimas gracias, Joel. Seguimos dialogando por acá. Representación del Congreso Nacional. Usted hoy
se ha personado para poder salir a marchar con los obreros. Así es, como todos los años estamos aquí presentes, hoy estamos exigiendo un trato digno de la empresa privada, la clase trabajadora, y vamos a luchar siempre por los derechos de la gran mayoría de este país. Ante esta situación, la alza de la canasta básica, varios están alzando la voz. ¿Qué decirles a ellos? Bueno, estamos tratando de poner en orden un gobierno que ha recibido un país destruido, y estamos claros que la refundación del país va a pasar por administrar bien los fondos y por buscar esos recursos para garantizar una calidad alimentaria a la población. Entendemos de que se han hecho cosas para poder sostener el país y sabemos que no es suficiente, pero la presidenta Xiomara está comprometida con la clase obrera, con el pueblo, y vamos a lograr estos 4 años un país como el que siempre hemos soñado. Una situación bastante lamentable es la migración de miles de hondureños. Se está trabajando para poder generar empleo ante estas circunstancias en las cuales pues son lamentables aquí en el país. La ley de control tributario que se está implementando en el Congreso es justamente para eso, para tratar de generar esos espacios. Se va a recibir una cantidad enorme de dinero que no se ha recibido antes por tributos de empresarios que de repente no se han puesto la mano en la conciencia y no se dan cuenta que necesitamos generar empleo. Desde ahí vamos a generar los empleos que necesita el país para disminuir la migración. Muchísimas gracias. Bueno, compañeros en los estudios, esto es lo que se vive desde el Progreso Lloro. Todavía no han iniciado con la marcha, porque según nos han comentado, ellos se siguen esperando a más miembros obreros, a más empleados de este sector del país. Con este informe, nuevamente con ustedes. Buenos días. Buenos días, Gerardo. Gracias. En eso. Licenciado Orellana, ¿cree usted, como dice el abogado Leitzelar, que se está robando el protagonismo libre y el gobierno de esta marcha del Día del Trabajador? Bueno, yo creo que a través, como se ha dicho, a través de la historia hemos visto incluso en la propio 1 de mayo que se hace la protesta contra la fábrica McCorney, detrás había una declaración política. Recordemos que los que son detenidos también, ¿verdad?, de alguna manera tenían participación política ideológica, pero en este caso concreto obviamente es un gobierno y podrán haber ese tipo de opiniones. Sin embargo, el 1 de mayo en el caso de Honduras ha estado acompañado. El 10 de abril de mayo de 1954, ¿verdad?, es cuando se organiza el Partido Comunista y de alguna manera sus militantes anduvieron tirando hojas volantes, ¿verdad?, y acompañaron el proceso a través de la historia, así como otros partidos, incluso el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Pino, Innovación y Unidad. Lo recuerdo muy bien porque yo he estado siempre en esa, siempre ha hecho. Ok, el tema de la tribuna, como dije en un inicio, ¿verdad?, ha sido compartirla en caso de gobiernos que supuestamente, ¿verdad?, están apoyando. La pregunta que habría que hacerse también, los gobiernos anteriores, ¿por qué no tomaban esa decisión de acompañar el 1 de mayo? Probablemente porque moralmente no estaban, ¿verdad?, en esas condiciones. Más allá de la opinión, si se está a favor o no de la participación. Me parece que los criterios van a ser encontrados, ¿verdad? Por ejemplo, una postura desde la izquierda, ¿verdad?, en la cual yo creo y concibo de alguna manera que tiene ese mayor protagonismo, asume una autonomía de clase, ¿verdad? Pero me parece, ¿verdad?, que en este momento histórico, como se hizo en la cadena nacional, lo que se está de alguna manera también señalando es esa necesidad de apoyo y respaldo a algunas medidas del gobierno. Sí, abogado. Sí, no, yo reitero, yo creo que es adecuado, siempre lo he dicho, que necesitamos unidad, necesitamos sumar, no dividir, en eso estamos claros. Pero yo vuelvo a repetir, ¿verdad? Una cosa es que yo haga mi fiesta y lo invite, y otra cosa es que usted me haga la fiesta. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, cuando ya quitamos ese protagonismo, siento que ponemos en riesgo algo, porque al final, como dicen los dichos comunes, ¿eh?, el que pone el pisto pone la música. Entonces, si yo me termino apropiando de una situación de eso, voy a terminar utilizándolo en direcciones para mis intereses y no necesariamente para los intereses de los que realmente les corresponde. Ese es todo el punto. Y repito, qué bueno que haya buenas relaciones, ojalá que se construyan esas buenas relaciones en todos los ámbitos de la sociedad, porque eso es lo que necesitamos para desarrollarnos como país, pero por favor, no le quitemos cada quien lo suyo.
Sí. Nada más. René Amaya, ¿cómo avanza la marcha del Día del Trabajador? Adelante nuevamente. Bien, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, ya continúa agrandándose, le digo, esta manifestación o marcha por parte del sector trabajador organizado. Don Daniel Durón, mire, aquí van los miembros de las centrales obreras con una intensa carpa que están llevando hasta el Parque Central. Don Daniel Durón, le consulto sobre las peticiones que las centrales obreras están haciendo el día de hoy. Buenos días. Buen día, muchas gracias, René. Lo normal, mientras estas cuestiones no cambien, las peticiones son las mismas. Ahorita tenemos una amenaza fuerte que es la de trabajo, ley de trabajo parcial, estabilidad laboral, fuertes, hay sanciones bastante fuertes a los trabajadores del sector público. Tenemos problemas de respeto y respeto en muchos lugares de la contratación colectiva. Pues la pobreza, la miseria, el tema de la salud, educación, o sea que son reclamos permanentes, pero lo más importante de esto, René, es que la marcha es totalmente unida y el movimiento social y popular demuestra su fortaleza y su sostenibilidad de lucha. Sí, ahora, la canasta básica también es uno de los temas. Canasta básica, pobreza, miseria, inequidad. Esto es la ley de trabajo parcial, todo eso. Y acá vienen ya sin distinción de ninguna naturaleza, ni de partido político. Sí, todos son sindicatos. Muchas gracias, Danielito. Aquí viene Jorgito Zelaya. Mire, Jorgito Zelaya se ha incorporado. ¿En calidad de qué lo hace, Jorgito? No, yo soy un ciudadano. Yo soy un hondureño, un ser humano y yo salgo a caminar todos los días. Entonces, como yo sabía que, honestamente, sabía que iba a haber bastante gente, voy a ver cómo está la manifestación, o sea, la marcha. ¿Cómo lo han recibido? No, muy bien, sería mentiroso si le dijera lo contrario. Mire, es increíble porque venir a meterse aquí cuando está la gente del libre, y como le digo, mi intención no es tampoco venir a pelear, a polemizar, sino que yo quería ver y caminar, si esta cuestión así es. Hasta luego. Entonces, uno debe de entenderlo, o sea, hay cosas, pero sinceramente, yo he tenido una buena acogida en general. Póngale que un 2% me haya dicho fuera el Partido Nacional, eso es normal y eso es parte de la democracia y uno debe de entenderlo. ¿Cómo enfrentar estos retos de aquí en adelante también por parte del gobierno? Ayer la presidenta dio un discurso, ¿cómo lo analiza como periodista y también como diputado? Bueno, lo que pasa es, mire, vamos a salir adelante como país el día que entendamos que tenemos que unirnos todos y luchar. Mire, libre por sí solo no va a sacar adelante Honduras. Si el partido, por ejemplo, Nacional les hace oposición y el Partido Liberal y PCH, imposible que Libre por sí solo va a salir adelante. No pueden aprobar leyes ellos solos. Si le boicotean el trabajo, entonces, ¿qué quiere decir? Que no podemos estar haciendo una función en forma antojadiza, estar queriendo que le vaya mal a la presidenta, porque si le va mal a la presidenta, le va a ir mal al pueblo hondureño. Ya va a venir el tiempo de campaña. A la gobernanza. Claro, indiscutiblemente. Y eso no significa que estemos aliados, como dice alguna gente, con el partido que tenga el poder. No, es todo lo contrario. Pero para sacarlo, esperemos el último domingo del mes de noviembre del 2025, en un proceso electoral en donde la gente regrese a las urnas y diga si quiere que siga esta gente gobernando, que nos está gobernando mal, pero que sea el voto popular de la gente la que tome la decisión. Si creen que el Partido Nacional debe de regresar a dirigir el país, bueno, pueden con su voto hacerlo. Si usted me pregunta, también hay gente que ve que el Partido Nacional es menos malo para gobernar, pero no deberíamos de conformarnos con eso de que fulano es menos malo que malo. No, es que se debe de gobernar un país con transparencia, actos de corrupción. ¿Y quiénes dan esas pautas? Los que están arriba. Si un presidente es corrupto, sus colaboradores van a ser corruptos. Si un presidente está metido en narcotráfico, sus cercanos colaboradores van a estar también. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse quienes llegan a dirigir los destinos del país? Actuar con decencia y pensar siempre en el ser humano, en la persona que debe ser el centro principal de todas las acciones que se puedan emprender, porque el pueblo tiene derecho también a vivir en mejores condiciones de vida con lo que se está viviendo en la actualidad. Jorgito, le agradezco, muchas gracias, Jorgito. Jorgito Zelaya, el diputado Jorgito Zelaya, colega periodista que también se ha sumado a esta celebración de este 1 de mayo, Día del Trabajador, Día Internacional del... Comenzando el trayecto, algunos sindicatos, los miembros de las centrales obreras, con dirección hacia el centro de la capital, al Parque Central específicamente. Con estas imágenes, Fernando, vamos a retornar con usted a los estudios centrales. Adelante.
Sí, gracias a René Amaya por este informe desde este sector que avanza la marcha del Día del Trabajador. Hay mucho fervor, hay por supuesto muchas exigencias que ya las hemos ido conociendo. ¿Qué opinión le merece estas consignas, esto que se pide, que se le exige al gobierno y que no solo es a este gobierno, sino que son cuestiones que venimos escuchándolas hace muchos años y creemos que son generalizadas? No, definitivamente no tengo nada que decir acerca de las consignas en el sentido de que todas son correctas. Las consignas que están manifestando el tema del control de la canasta básica, el tema de las oportunidades. Bueno, lo dijimos al inicio del programa, de eso se trata la temática. Hablamos del tema del salario mínimo, dijimos que el salario mínimo como simple más dinero en mi bolsa no sirve, se le tiene que rescatar el poder adquisitivo, se tienen que generar políticas y ahí es donde viene el rol importante del gobierno, que es el llamado a generar las políticas, a generar las leyes y sobre todo a lograr que se respeten todas las leyes que ya protegen una serie de derechos. Un derecho que yo tenga consignado en cualquier ley no va a hacer nada si no me lo cumplen y si no hay quien se asegure de que me lo cumplan. Ese es el punto esencial. ¿Cree que se ha avanzado en este gobierno? Pues en este momento, de manera específica, creo que todavía no. Deseemos que así sea, esperemos que, como lo han dicho algunos, estén construyendo bases para ciertas cosas que vengan en el futuro, pero en este momento yo todavía no miro los logros específicos. Sí, ¿no se ha avanzado, cree usted, licenciado Orellana? Bueno, yo creo que es que cuando se hacen las valoraciones, obviamente se tienen que hacer desde el punto de vista de la ciencia, tanto lo cuantitativo como lo subjetivo, ¿verdad? Yo creo que hay logros, hay de alguna manera avances simbólicos y significativos, ¿verdad? Para mí uno de los primeros y fundamentales es rescatar el propio Estado de Derecho, ¿verdad? Que era una situación o ha sido una situación que se ha venido en deterioro. La propia situación de las condiciones de vida, obviamente que esto pues tendrá su tiempo, ¿verdad?, en cuanto a mejorar la economía, pero yo creo que sí es importante resaltar estos elementos que obviamente no son, ¿verdad?, como lo ha dicho el abogado, las mejores situaciones que se están viviendo en condiciones laborales, incluso del respeto al derecho laboral, ¿verdad? Hay que reconocer lo que hay mucho que hacer. Por ejemplo, ese Ministerio de Trabajo se ha venido cada vez a menos, ¿verdad? La inspectoría de trabajo, la eficiencia, la eficacia en cuanto a la atención a las demandas de los trabajadores, obviamente se requiere fortalecer y no hemos visto pues ese cambio cualitativo que debería darse, pero en algunas acciones concretamente, ¿verdad?, con respecto al posicionamiento de defensa del Estado de Derecho, ¿verdad?, y la propia idea de soberanía también con la cuestión de las sedes, lo mismo incluso, ¿verdad?, aunque hay obviamente diversidad de opiniones, a mí me parece que el tema de la ley de empleo por hora, ¿verdad?, estaba precarizando, flexibilizando la situación de trabajo y obviamente iba en deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores cuando perdían, ¿verdad?, de alguna manera, de forma, ya sea indirecta, conquistas que se habían logrado. Entonces, sí me parece, ¿verdad?, que hay ese posicionamiento, pero coincido en que esto solamente es una base, ¿verdad? Se requiere de alguna manera toma de decisiones, transformar la estructura económica, ¿verdad? Lo que se ha planteado para mí es también un avance, poner al desnudo, por ejemplo, ¿verdad?, la forma en cómo los grupos y los sectores pudientes, en el caso concreto de la tributación, ¿verdad?, estaban haciendo millones y en ventaja, obviamente, de estos círculos de poder, ¿verdad?, pudiendo de alguna manera obtener esos beneficios y redistribuirlos hacia el pueblo. Entonces, el hecho de que se esté respaldando la ley de justicia tributaria, a mí me parece que también es un avance, ¿verdad?, significativo, poner al desnudo, repito, situaciones que desde el punto de vista humano y de justicia, ¿verdad?, obviamente generan esa desigualdad, profundizan esa desigualdad y de alguna manera, ¿verdad?, podemos ponerlo como uno de esos insumos para que tengamos hoy en día más de un 70%, o sea, 7 de cada 10 hondureños viviendo en situación de pobreza. Entonces, sí me parece que se han puesto, ¿verdad?, en el tapete algunas situaciones. Obviamente hay que hacer transformación, repito, de la estructura económica para dinamizar, para crear condiciones
el Estado tiene que apostarle a ese Estado social, pero no solamente en discursos, sino en acciones concretas. En eso pues, podremos coincidir, pero yo creo que sí hay avances en todo proceso de cambio, hay saltos cualitativos que debemos tomar en cuenta, ¿verdad?, en los procesos que se van dando. Si ponemos en comparación 2 o 3 años atrás la situación de la sociedad hondureña, ¿verdad?, ha de alguna manera avanzado en cuestión de respeto, y yo creo que aquí tenemos el doctor en Derecho que de alguna manera habrá de considerar también este elemento. Obviamente hay otras circunstancias que se deben de trabajar y eso es parte de la construcción de la política pública. Ahora, también no aporta nada, abogado Leitzelar, el tema de la tensión política en la que nos encontramos en estos momentos, porque se habla de golpes de Estado, se habla de conspiraciones, se habla también por parte de la oposición de muchas cosas. ¿Esto genera tensión en la población hondureña? Sí, claro, y al final siento yo que coincido con lo que decía el amigo Orellana, solo que creo que estábamos hablando de dos cosas diferentes. Mi respuesta iba dirigida a los logros específicamente en materia de derechos de los empleados. Cuando Orellana habla que lo hace de una manera más amplia, coincido con él. El hecho de denunciar cosas, el hecho de estar hablando de una nueva reforma a las leyes tributarias, todo eso debe verse como elementos que van a permitir un avance y que obviamente nos dan un grado de evolución mínimo. En eso estamos de acuerdo. Sin embargo, todo el tema de la tensión política, como usted lo menciona, obviamente viene a sumar a un ambiente en el cual las personas no se sienten cómodas, no se sienten tranquilas, nadie sabe hacia dónde van las direcciones del país. Creo que hay una cosa muy importante que la estábamos mencionando el otro día en un espacio político, que es el hecho de que el mundo viene saliendo de una pandemia. Las reglas de funcionamiento del mundo en general, el movimiento de capitales, el movimiento de inversiones, el movimiento de profesionales, el movimiento de personas, la forma en que se comercia, los índices que los inversionistas buscan en determinados momentos del año y de las sociedades distintas, han cambiado de tal manera que ahora no se trata simplemente de decir, me voy a ir a tal lugar. Yo creo que en este momento, para un inversionista, el hecho de que se tomen las carreteras es fundamental para decidir si voy a invertir o no. El hecho de que las reformas que se vayan a hacer a la ley tributaria no encajen adecuadamente en un funcionamiento global va a ser un indicativo para que hayan o no inversiones. Y al final, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, la única forma de generar empleo, que es uno de los problemas fundamentales que va a luchar la clase trabajadora, solo viene de, 1, inversión interna, ya sea privada o pública, o inversión internacional, que puede ser también privada o pública, pero que llegue a poner un capital que se desarrolle de manera adecuada. ¿Qué es lo que sucede con todo lo que estamos mencionando? Que lo que hay es una cantidad de problemas en las cuales ese hervidero no permite que adecuemos las cosas a una visión de país, porque esta división en la que vivimos, esta tensión política en la que vivimos, nos distrae de tareas fundamentales. Al final, la cuestión es que yo siento, y retomando lo que era el objetivo del problema y volviendo al programa, yo felicito a la clase obrera porque este es su día. Y yo creo que deben reflexionar los dirigentes sindicales acerca del tipo de liderazgo y el tipo de formación que están haciendo sobre lo que actualmente hacen y lo que van a hacer los líderes del futuro. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que rescatar es lo siguiente: el trabajo es el valor fundamental de la expresión humana, de lo que hace que todo en la humanidad se desarrolle. Obvio, y aquí tomé nota, no podemos dejar de pensar que dentro de todo este ámbito laboral hay explotación, y eso debe desaparecer. Pero ¿qué es la explotación? ¿Es buena o mala? Porque cuando decimos voy a explotar los recursos, quiere decir que los voy a utilizar. Entonces lo que no debe haber es una explotación negativa de las personas y de la fuerza de trabajo que estas personas nos dan. Siguiente tema, la falta de oportunidades, el tema de la desigualdad, la falta de equidad, otra serie de problemas sociales donde lo que creo que debemos hacer es rescatar en estas fechas que las peticiones deben ser, 1,
que se garanticen los derechos laborales, que repito, ya existen en un montón de instrumentos, pero que no se respetan. Entonces necesitamos exigir respeto y necesitamos exigir que se sancione a quienes no lo respeten. Sí. Y si consolidamos esa visión y el movimiento obrero se profesionaliza, crece, se concientiza más, prepara a los líderes del futuro y lo llevamos en una ruta donde el movimiento obrero se va a ver con el gobierno porque estamos encontrando rutas colectivas para funcionar y desarrollar el país. Bienvenido, lo aplaudo y soy el primero que me apunto en eso. Sin embargo, no quisiera dejar de repetir que yo deseo de todo corazón que esto no sea una simple manipulación para intereses particulares, porque eso es lo que lamentablemente siempre ha sucedido en el pasado. Bueno, perdón, Fernando, yo creo que en esto es importante apuntar algo, el tema de la organización sindical. En todos estos últimos años, 20, 30 años hacia acá, hemos visto el deterioro realmente de la instancia organizativa. Por varios factores. En primer lugar, por la ausencia, lo que ha apuntado el abogado me parece que es importante, porque hay que ver los actores y los intereses. Muchas veces cuando nosotros vemos desde la otra óptica, o sea, desde la óptica patronal, el hecho de que en los últimos años se planteó desde la perspectiva del neoliberalismo, ¿verdad? Inversión significa mayores oportunidades de trabajo, empleo, 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 ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vimos? Realmente se produjo en el 2003, 2005, ¿verdad? El acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, pero realmente vimos nosotros esa apertura de nuevas oportunidades de trabajo, porque no lo vamos a poner en el calificativo, porque también detrás de cada concepto hay también elementos de carácter ideológico. Al inicio yo te decía, Fernando, que en la lucha del movimiento obrero internacional, obviamente, está la lucha económica, la lucha política y la lucha ideológica. A veces hasta estos elementos discursivos, ¿verdad? Hablar de inversión de forma mecánica significa empleo, ¿verdad? Y empleo significa mejores condiciones de vida. Obviamente que habrá que hacer la lectura crítica, como creo que lo hacen algunos obreros, ¿verdad? Algunos dirigentes obreros. Pero detrás de todo esto vimos cómo en los últimos años incluso se terminó casi en la última década de decir de que ya no había trabajadores, sino que lo que habían era colaboradores, ¿verdad? Bajo esta dinámica que se fue imponiendo desde los años 90, incluso el solidarismo, ¿verdad? Donde el sindicato prácticamente era convertido en un club donde había que celebrarle los cumpleaños a los trabajadores y detrás de todo eso esconder, ¿verdad? Una campaña y lucha contra aquellos sindicatos que verdaderamente o expresiones organizativas que luchaban por el respeto a los derechos de los trabajadores. El otro tema importante de tomar en cuenta es el burocratismo, ¿verdad? Sí. Donde liderazgo de alguna manera se vuelven cómodos, realmente no toman una decisión de participar en esa, solamente se limitan a la reivindicación económica, se olvidan de la lucha política y la lucha ideológica, la formación de la base sindical, del obrero, del trabajador, de darse cuenta qué es lo que hay. Entonces me parece que hay retos y desafíos en esa organización sindical que se vino abajo. Si bien es cierto, hay avances porque de tres grandes frentes que se dieron, ¿verdad? Uno de orientación demócrata cristiana, ¿verdad? Otra con una orientación más a la derecha, las federaciones, ¿verdad? Recordamos esos nombres. Sí. Y desde la izquierda, donde también tenía sus nexos a nivel internacional, que estaban fragmentados, lo que decía. Y la década de los 90, el neoliberalismo prácticamente los obligó, en el caso concreto de Honduras, a conformar un solo bloque, un solo frente. Mirábamos, por ejemplo, ahí la imagen de uno de los ex sindicalistas, y yo le comentaba aquí, extracámaras, al abogado, que hay, ¿verdad? Independientemente de que muchos de ellos ya llevan varios años en esas luchas, hay algunos líderes destacados que hay que reconocerles, ¿verdad? Esa capacidad que han tenido para mantenerse beligerantes y acompañando la lucha, pero sí se requiere mayor formación, ¿verdad? Y la creación de formas de participación del propio afiliado al sindicato, exigencias para que su dirigencia, ¿verdad?, se democratice al interior. Me parece que es un tema importante, ¿verdad?, la democratización de los sindicatos, llámese de gremio de enfermeros, médicos,
profesores o en las diferentes fábricas, ¿verdad? O en las empresas estatales. Y esa polémica la seguimos viendo. Me parece que es importante, ¿verdad?, que en la medida en que se vaya formando el propio militante va a tener criterio para definir con claridad quiénes son sus mejores líderes, quienes representan verdaderamente los intereses de clase, ¿verdad? Y exigir al Estado, lo que estábamos hablando con respecto a ese Ministerio de Trabajo, con respecto a esa legislación, que esa legislación sea clara y una legislación de carácter social. Porque aquí hablábamos del principio prooperario, ¿verdad? Es de alguna manera que la fuerza más débil, en este caso de la competencia o de la relación de trabajo y empresa, es el obrero. De alguna manera tiene que reivindicarse ese principio en la formulación de la ley, así como en el que administra la ley del trabajo. Sí. Bueno, gracias, licenciado Orellana. Vamos a ir, abogado Litzelar, a una pausa comercial, pero vemos también imágenes de lo que ocurre en nuestro país este 1 de mayo. Ya volvemos. La tierra con cariño le das al pueblo el milagro de estar vivo. Siembra justicia con cariño, que tu cosecha es la riqueza de esta tierra, y esta tierra es tu herencia y tu raíz. Continuamos en el foro La Entrevista y realizamos un recorrido a esta hora de la mañana completamente en directo de los distintos puntos donde está un gran equipo de prensa que está celebrando, trabajando en Canal 11, por supuesto, este Día del Trabajador. Gisela Calix, adelante nuevamente. Permiso. El pueblo unido jamás será vencido. El magisterio consciente aquí está presente. ¿Quiénes somos? ¡Colprosuma! Bueno, ya vamos a estar con Gisela Calix. Vamos en vivo con Valeria García hasta la zona norte del país. Adelante, Valeria. Buenos días, compañeros. Continuamos. En estos momentos nos encontramos con la diputada Silvia Ayala. Escuchemos lo que ha dicho referente a este 1 de mayo. Del Partido Liberal, pero que en realidad en el fondo viene a regresar a lo que es este tipo de leyes que restringen lo que son los derechos que ya tiene la clase trabajadora. No vamos a permitir que se vuelva una ley como esta. Estamos desde el Congreso Nacional listos y listas, la bancada de Libertad y Refundación, así como diputados de otras bancadas, para garantizar que esos derechos que se consiguieron producto de la lucha del sector popular organizado sigan vigentes, y vamos a estar pendientes. No se ha dictaminado el proyecto, pero estamos pendientes para que una vez dictaminado podamos en el Pleno tener el posicionamiento que corresponde para defender estos derechos del pueblo hondureño. Y hay que recordar que en materia de derechos humanos, en materia de derechos de los trabajadores, no se pueden dar retrocesos. Hay convenios internacionales que protegen este tipo de derechos y que tienen prioridad por sobre leyes secundarias de nuestro país. Así es de que en base a esta normativa no existe la posibilidad de que se aprueben iniciativas de esta naturaleza. Diputada, más de 15.000 personas aquí en la zona norte del país. ¿Cuáles han sido los avances? Bueno, han habido avances importantes. Usted puede ver que se ha garantizado que ya no haya represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado a las diferentes expresiones, movilizaciones que se han dado, algunas de ellas inclusive promovidas por gente del Partido Nacional, algunas de ellas con activistas del Partido Nacional. Sin embargo, cualquiera que sea
el origen de estas movilizaciones o de estas protestas, se les han respetado sus derechos, hay una voluntad política, tanto del gobierno de la República, por orientación directa de la presidenta Xiomara Castro, como también en el Congreso Nacional, de tener las puertas abiertas para escuchar las demandas, los reclamos de la población, de la clase trabajadora organizada, para que sepan que desde el Congreso Nacional y desde el Poder Ejecutivo estamos pendientes por garantizar el respeto de sus derechos. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a avanzar porque aquí también andan representantes de los principales mercados de San Pedro Sula. Esta es la información que les podemos mandar desde la zona norte del país, diputados de Libre, y sobre todo es importante mencionarles que esta marcha la ha encabezado el Frente de Libre junto a representantes de la Guerra del 54. Con este contacto yo retorno con ustedes a los estudios principales. Gracias, Valeria. Vamos ahora con Gerardo Ramos hasta el Progreso y Oro. Adelante, Gerardo. Así es, compañeros, seguimos informando desde el Progreso y Oro. En este momento comentarles que los campesinos de este sector del país se han unido, se han trasladado hasta un bulevar que es excéntrico aquí en el Progreso y Oro para poder unirse al colectivo de Libre que desde muy temprano ha encabezado esta marcha del Día Internacional del Trabajador. Aquí lo que le podemos comentar es que es un tráfico que se ha generado en el bulevar principal que conduce hacia la ciudad de Tela por la razón de que los campesinos se han tomado uno de los puentes. Hemos tratado de indagar un poco, corroborar la información, pero lo que les puedo sí decir, compañeros, es que más de 5,000 personas son las que se han trasladado hasta ese lugar. Escuchamos un poco de lo que se vive acá. A no tener un pedazo de tierra donde sembrar, hoy estamos seguros que se llevará al Congreso Nacional la iniciativa para que se derogue esa ley de modernización agrícola y que se logre al final tener una verdadera ley de reforma agraria. En educación se hacen pasos acrecentados con respecto a la reparación y construcción de centros educativos. La matrícula gratis, la merienda escolar, el bono para las personas de la tercera edad, el bono tecnológico para los campesinos, bono que ha venido a favorecer a muchos pequeños productores. Así es, compañeros. Bien, compañeros y amigos televidentes, esto es lo que les podemos compartir hasta el momento. Me gustaría mostrarles un poco del colapso que se está generando debido a esta marcha aquí en el Progreso y Oro. Hay muchos carros varados hasta el momento porque, según nos mencionan, los campesinos se encuentran en el otro sector de la ciudad y han parado prácticamente al transporte, tanto público como privado, aquí en el Progreso y Oro. Estaremos acá para poder ampliar con mayor información, compañeros. Gracias, Gerardo, por este informe desde el Progreso y Oro. René Amaya, adelante. Xiomara tiene que volver a ese precio. ¿Por qué no? Bien, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, en este preciso instante podemos ver ya la celebración de este aniversario más en el Día del Trabajador, llegando aquí a donde antes eran las instalaciones del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado, SANAA, con destino al centro de la capital de la República. Y mire lo novedoso, había uno de los manifestantes que estaba, por ejemplo, haciendo unas consignas en una de las paredes y no se había fijado que estaba el policía ahí y se estaba refiriendo directamente a la Policía Nacional, y ahí nomasito lo pretendieron capturar. De ahí él les pidió disculpas y de inmediato se ha integrado nuevamente a esta celebración del Día del Trabajador. Hemos podido apreciar representantes de todo el sector obrero organizado en nuestro país, de la CGT específicamente, de la FUT, de la CUT, del Estivis y de otras organizaciones que vienen con sus consignas y vienen exigiendo ser una serie
de medidas por parte de la Presidenta de la República en el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, buscar los mecanismos para ver de qué forma se puede reducir el costo en la NE a los hondureños, específicamente a los que menos tienen, aunque estén siendo subsidiados cerca de casi 1 millón de hondureños, pero hay muchas personas que todavía siguen sufriendo el embate del alto costo de la energía, igual también el alto costo de la canasta básica, buscar alguna alternativa, aunque también se ha reducido un poco el precio de los huevos, todavía en los barrios, colonias se siguen comprando un poco caros. También los centrales obreras están pidiendo a las autoridades a través de sus funcionarios que ya llegó el momento en la cual se le debe buscar respuesta a una serie de demandas para poder beneficiar a toda esta población o a todos los hondureños. La cuestión es el empleo, que es uno de ellos, que la cual están demandando en esta manifestación la clase trabajadora, porque existen cifras que más de 2 millones de hondureños no tienen empleo y se encuentran la situación grave en cada una de sus hogares. Esto es lo que se vive a esta hora de la mañana, Fernando. Vamos a estar pendientes de este trayecto, de este recorrido hasta llegar al Parque Central, y ahí estarán los discursos. Tengo entendido que el asesor presidencial José Manuel Zelaya Rosales también estará dando su discurso en el centro de la capital de la República. Vamos a retornar con usted, adelante. Gracias a nuestro compañero René Amaya y a todos nuestros compañeros que por supuesto han estado activos en esta transmisión del Día del Trabajador, 1 de mayo. Con esto estamos llegando al final del foro La Entrevista precisamente, y vamos con las conclusiones con nuestros invitados que nos han acompañado esta mañana en el foro La Entrevista. Licenciado Armando Orellana, gracias por haber estado con nosotros. Un mensaje de conclusión. No, yo creo que es importante, ¿verdad?, darnos cuenta que esta es una fecha de conmemoración de esas luchas y reivindicaciones de los sectores que históricamente han sido excluidos. Tenemos de alguna manera esa ventana de oportunidades para poder expresar este 1 de mayo las insatisfacciones, pero también de alguna manera esa visión de país que se tiene en función de lograr justicia, ¿verdad?, frente a las situaciones, a las relaciones que históricamente han de alguna manera mantenido sometido a este país, y que hoy, ¿verdad?, la clase trabajadora pues en sus manifiestos señala que no solamente es las reivindicaciones de carácter económico, sino la lucha política e ideológica la que de alguna manera va a hacer posible que se mejoren las condiciones de vida. No es una situación fácil, sobre todo recordemos, estamos en uno de los países que, a pesar de lo que se diga, ¿verdad?, en cuanto a la política neoliberal y el mismo sistema de beneficios que se mantuvo, sobre todo viniendo de la zona bananera, porque yo me presto, Fernando, de haber nacido allá en Coyole Central, donde Amaya Amador calificó de la prisión verde. Seguimos prácticamente en una situación, a pesar de todo lo que nos ofrecían, de que iba a ser una ventaja económica, ¿verdad?, todas las aperturas. Seguimos viendo que el capital busca beneficios particulares para sí mismo, para enriquecer y acumular riqueza, en tanto que la gran mayoría viven en situaciones precarias. Entonces, esa lucha debe ser persistente y identificar de alguna manera, ¿verdad?, cuáles van a ser los logros y las conquistas que se desarrollen en función de mejorar mejoras para la gran mayoría. Sí. Gracias, abogado Lecelar. Bueno, mire, para cerrar, pues yo quiero ratificar mis más sinceras y honradas felicitaciones a toda la clase obrera del país, en nombre de toda esa clase obrera que ha construido toda una serie de cosas que hoy se celebran. Y diciendo lo siguiente, hablábamos de modernización. Cuando hablamos de modernización, esto nos lleva a una serie de procesos que nos tienen que llevar a cambios que son de distintos tipos, de carácter político, de carácter social, de carácter económico, pero sobre todo de carácter mental. Nuestra mentalidad como hondureños tiene que cambiar y tiene que evolucionar a otros estadios, porque si no evolucionamos con las necesidades de los tiempos que estamos viviendo, nos podemos quedar afuera del pastel, y no es eso lo que queremos para Honduras. Y si me permite, quiero hacer lectura de un post que hice en mi red de trabajo, en la cual creo que se apropia a lo que estamos mencionando. En el sentido de todo lo que hemos dicho hoy y basado en todo lo que hemos discutido, el Día del Trabajo debe ser visto como la oportunidad más propicia para que todos los sectores de la sociedad entren en una verdadera reflexión acerca de cuál es el valor y la importancia que tiene el trabajo.
Y sin dejarlo ahí, hay que elevar esas reflexiones a todos los espacios que nos lleven a los lugares donde se puedan abordar los problemas relacionados con el empleo y la desigualdad social. En resumen, y a riesgo de parecer iluso, esta fecha tiene que ser vista como un llamado para la acción de que la sociedad trabaje junta para crear las mejores condiciones de trabajo que sean justas, equitativas y que nos lleven a una relación entre el capital y el trabajo con estadios donde se genere siempre un beneficio y bienestar social que nos lleve a alcanzar un estatus laboral que derrame paz social en todas partes del mundo. Ese es mi deseo. Felicito a la clase obrera y feliz día del trabajo a todos los que nos ven. Gracias, abogado. Gracias, licenciado Orellana. Y por supuesto, gracias, Honduras, por haber estado con nosotros en el foro La Entrevista de Canal 11. Los felicitamos también por el Día del Trabajador. Felicidades, Honduras. Le das tu amor al campo, poniendo la semilla, cuidando el alimento que hace florecer la vida. Le das tu amor al mundo, luchando día tras día, llenando cada plato para esta gran familia. Quiero que sepas que tus manos hacen vibrar todo el planeta. Siembra la tierra con cariño.